El jorobadito es un relato de Roberto Alt en el que un asesino confeso desde su celda va a tratar de contar cómo conoció al jorobadito y qué le hizo estrangularlo. Roberto Alt fue un escritor argentino del siglo XX. Nació en 1900 y murió en 1942. Y en apenas 42 años había escrito muchísima narrativa, muchísimos cuentos. Era escritor de profesión y periodista. En El jorobadito, el narrador intentará justificar su actuación. Intentará justificar por qué asesina al jorobadito. Roberto Alt, en la mayoría de sus relatos, retrata unos personajes que están totalmente fisurados, con una cara A y una cara B, incompatibles entre ellas, que tienen sus contradicciones y que cuesta encajar. De este modo, tanto el jorobadito como el narrador empiezan a repetir de manera quizá un poco boba en algunas cosas que quieren creerse. Es el caso del narrador intentando justificar su actuación, hablando de sí mismo como de una persona sensible, tierna, diciendo que su sensibilidad le ha llevado muchas veces al sufrimiento y que por ese sufrimiento ha hecho algunas cosas que lo han convertido en una persona despreciable. Durante una buena parte del relato, el narrador está todo el tiempo repitiendo su sensibilidad, repitiendo que su sensibilidad le ha llevado siempre al sufrimiento y que esa sensibilidad le ha permitido detectar la bajeza humana incluso de los hombres más buenos. Dice que percibe las intenciones y quizá ese es un modo de justificar, de legitimar de algún modo su asesinato, el estrangulamiento del jorobadito. Frente a esta sensibilidad de sí mismo que tanto sufrimiento dice haberle causado, habla de aspectos negativos del jorobadito, que bueno, lo describe como una persona ebria, como una persona que falta muchísimo el respeto, que cree merecer un trato muchísimo superior a lo de los demás. Que bueno, ahí tenemos también una manera de ligar locura y divinidad. Algo que también hacía Art en otros relatos, como en Los Siete Locos, por ejemplo. Al parecer, después de estrangular al jorobadito, tanto jueces como conocidos como periodistas se le echan encima y dicen que es una persona cínica y perversa. Él dice que no, que realmente sí que fue un asesinato imprudente por su parte, pero intenta justificarlo durante todo el relato, justificar que es su manera de equilibrar el mundo. Y equilibrar el mundo es precisamente lo que se nos sugiere que intenta hacer el jorobadito al tratar mal pues a la cerda, por ejemplo, que le pega con un látigo constantemente. Vemos como el narrador intenta justificar lo que ha ocurrido, reconociendo que que ha sido un acto ruinoso para él, que quizá no debería haberlo hecho. Se nos sugiere de algún modo su opinión y se siente ridículo e inferior muchas veces. Cuenta que en algún momento tiene una conversación el jorobadito y el narrador en la que sale a relucir el tema de la novia del narrador. El tema de que no se siente del todo querido, que duda un poco de su amor, pero es que además tampoco está seguro de querer casarse con ella. Entonces su suegra, la madre de la novia, sí que quiere esa unión, quiere ese enlace matrimonial y le va soltando puya de a ver cuándo se casan. Y él ve el matrimonio, a pesar de que quiere muchísimo a su novia, ve el matrimonio como una especie de esclavitud. Y no quiere eso, no quiere ese futuro de ninguna manera, y menos si no está seguro de su amor. No ha besado a la novia y entonces le propone el jorobadito que vaya a casa de la novia a proponerle una prueba de amor. Y es en esa escena cuando ocurre todo lo importante, todo lo verdaderamente importante del relato. Ahí es cuando se destapa un poco entre líneas el motivo por el que estrangula al jorobadito. Desde el principio se nos dice que el motivo de estar relatando eso es el estrangulamiento del jorobadito, es ese asesinato por el que él mismo confiesa haber realizado. Y confiesa que el origen de ese estrangulamiento, el origen de su gran desgracia que está en esa celda en el momento de relatar, es el haber llevado al jorobadito a la casa de la señora X. La señora X es la madre de su novia.
Entonces digamos que ese hecho de llevar al jorobadito a la casa de su novia va a ser una artimaña que él usa para un fin que al final se tuerce por el que acaba asesinando, estrangulando al jorobadito. Un recurso muy usado por Roberto Al en su relato, uno de los tópicos usados por Roberto Al en la gran mayoría de su relatos es el de la violencia y también el de la locura. Se nos muestra al jorobadito como un loco ligado a divinidad. Él está constantemente como con aires de un poco prepotentes de divinidad, de yo tengo una labor filantrópica en el mundo, lo hice constantemente y desde el principio del relato, incluso el mismo narrador se dice de sí mismo que puede ser algo filantrópico el haber librado a la sociedad, a los sensibles como él, que recordemos que se dice que es sensible a sí mismo, digamos que dice haber librado a la sociedad de ese engendro. Otro de los tópicos en los relatos de Roberto A. es la violencia. En este caso, violencia social. Hay en muchos otros relatos violencia social también, pero en este caso en concreto, los humillados humillan a otros humillados. Es el caso del narrador y el jorobadito. En doble camino, doble vía, tanto del jorobadito al narrador como del narrador al jorobadito. Ambos se humillan y se insultan en ciertos momentos. De este modo, muchas veces esa violencia social y esa unida a esa locura lleva aparejada cierta teatralidad y ciertos recursos literarios que Roberto Al utilizará. Es decir, Roberto A. en su relato utiliza algunos elementos importantes del teatro que le dan cierta agilidad y cierto tener que estar el lector muy concentrado y percibir que algo va a ocurrir. Atender a las señales, a algunos adelantos que hay y estar pendiente de que algo extraordinario va a ocurrir. En definitiva, Roberto A. en este relato contrapone la cara A y la cara B de dos personajes. Un asesino intenta justificar su comportamiento, los motivos por los que asesina, estrangula a un jorobadito. Y vemos tanto la parte de bajeza humana, tanto la parte negativa, como cómo ha llegado a convertirse en lo que es.